Muy buenos días. Gracias por apartar este tiempo para escuchar palabra de Dios. Y bueno, quiero enviar saludos en esta hora a quienes nos escuchan en diferentes partes, aquí en México, en Puerto Escondido, en Oaxaca, en Puebla, en Aguascalientes, en Morelia, Michoacán, en Ciudad Juárez y en los Estados Unidos también, allá en Nueva York, también en Santa Bárbara, California y otros lugares. Deseamos y oramos que este tiempo en el que adoramos a Dios y en el que escuchamos la palabra de Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por cada día que nos das, pero gracias por este grupo de tus hijos que ahora aparta este tiempo para adorarte y para escuchar tu palabra. Gracias que tu palabra no vuelve a ti vacía. Y amado Espíritu Santo, te pedimos que esta palabra venga a cada corazón, tanto de quien ya conoce la palabra como de quien no la conoce. Gracias por el propósito que tienes al traernos esta palabra. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero titular al mensaje de hoy Convicciones firmes. Convicciones firmes. Hace algunos días hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones vivieron en un tiempo difícil, en un tiempo complicado. El rey dio una orden que quien no adorara a la imagen que él había mandado hacer fuera lanzado a un horno de fuego ardiendo. Ellos no adoraron a esa imagen porque adoraban solo a Dios. Cuando el rey se enteró, los mandó a llamar y les dijo: ¿están dispuestos a hacerlo ahora? Como que les dio una oportunidad. Pero la respuesta que ellos dieron habla de su convicción que tenían. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su convicción era tan fuerte que ni el peligro a morir hizo que ellos hicieran lo que no debían hacer. Nuestras convicciones nos sirven para afrontar las circunstancias por las que pasamos en diferentes tiempos. En este caso, por las circunstancias que estamos pasando ahora y por lo que puede venir después. Muchas personas que creen en Dios se han conformado con tener solo una religión. Y esta puede ser cristiana, católica, evangélica o una más de las muchas que hay. Este tiempo en el que vivimos, lo que oímos, lo que vemos, lo que estamos pasando, ya sea al estar en casa, que por cierto es un tipo de arresto domiciliario, o al ser afectados económicamente, al perder el empleo, al no tener ingresos, o en lo físico, al perder a un ser querido, o al enfrentar el temor. Es un tiempo para no conformarnos con solo tener una religión. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida, reconocer nuestra condición, pedirle perdón a Dios, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor e iniciar una nueva vida. La Biblia
nos habla de personas que Dios usó en diferentes tiempos, pero antes de ser usadas, fueron probadas, fue probada su convicción. Primeramente, hablemos de la integridad de José. Dios tenía planeado usar a José para salvar a Egipto y ciudades del Medio Oriente de ese tiempo. Pasó por diferentes pruebas, como que sus hermanos no lo querían, también el ser vendido como esclavo y el ser tentado por la esposa de su jefe, Potifar. Dios tiene planes con muchas personas, pero por no pasar la prueba, por no pasar la tentación, no cumplen los planes de Dios. O los cumplen como Sansón. Para que cumpliera el propósito que Dios tenía para Sansón, debía ser nazareo desde nacimiento. Esto es apartado para Dios. Pero por no obedecer a Dios, por no usar su dominio propio, por falta de integridad, bueno, él, Sansón y mucha gente, muchas personas pierden la visión y sufren las consecuencias como Sansón las sufrió. Cuando la mujer de Potifar acosaba a José, él se negó una vez y otra vez, y como ella insistía, le dijo: no puedo traicionar la confianza de su esposo. Sin duda que fue una tentación para José. Pero su última respuesta fue: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. La mujer, al sentirse rechazada, lo acusó de intento de violación, por lo que Potifar, su amo, lo metió en la cárcel. Pero para Dios, José había pasado la prueba y estaba listo para cumplir el propósito para el que había sido creado y llevado a Egipto. Génesis 39, 7 al 9 dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Su convicción fue más fuerte que esta gran tentación. La pregunta es: ¿cómo está su integridad? Cuando eres íntegro, no tienes temor de ser descubierto, porque tu vida es transparente. No permitas que la falta de integridad te impida cumplir el propósito de Dios para tu vida. Pero, segunda cosa, la lealtad de David. La lealtad de David. David fue un hombre que extendió el reino de Israel por diferentes partes. Segunda de Samuel 8, 6 y 14 dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No fue un hombre perfecto, pero la Biblia dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13, 22. David, antes de reinar, pasó por un periodo de prueba, donde demostró su lealtad a un rey que estaba endemoniado, a un rey que lo perseguía para matarlo por celos. En 2 ocasiones Dios puso en las manos de David a Saúl. Pero en una ocasión, después de cortarle solo el borde de su manto, la Biblia dice: pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido.
segundo de Samuel 24, 5 y 6. La versión 60 dice en el versículo 5: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solamente le cortó el borde del manto, pero por eso se turbó su corazón, por eso su conciencia no le dejaba tranquilo. Él pudo defenderse, él pudo en defensa propia matarlo, es más, pudo darle un golpe de estado, pero él dijo: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Primero de Samuel 26, 10 y 11. Lo honró, a pesar de todo lo honró, lo respetó. Me llama la atención que cuando Saúl murió, sinceramente, David lloró. Dice la Biblia: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Segundo de Samuel 1, 11 y 12. ¿Qué lealtad la de David para un hombre que no merecía que le fueran leal? Y quiero leer primero de Samuel 24, 3 al 6, que dice: en el lugar donde él caminó pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente, cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Pero en tercer lugar, pensemos en Daniel, el hombre intachable. Daniel fue un estadista, consejero de reyes, el hombre de Dios que, viviendo en un imperio impío, él vivió para Dios. Nosotros no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra, en un mundo de tinieblas, en medio de pecado, donde necesitamos alumbrar. Daniel, desde que fue elegido para aprender la cultura de Babilonia, la Biblia dice que propuso en su corazón no contaminarse, no solo con la comida, pero no contaminar su vida, su corazón, con nada. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Debido a que él era un hombre que todo lo hacía bien, era un hombre principal, tenía enemigos. Y sus enemigos quisieron encontrar alguna falta para poderlo acusar, criticar. Pero él era un excelente funcionario. No encontraron en él nada que podían criticarle o condenar. Él era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. La trampa que le pusieron fue pedir al rey que hiciera una ley que en 30 días
nadie debía pedir ni a hombre ni a un Dios algo. Solamente al rey, solamente al rey. La Biblia dice que el rey firmó esa ley sin pensar en Daniel, que era su amigo, que era quien le ayudaba, quien le aconsejaba. Cuando Daniel se enteró que la ley había sido firmada, que el edicto había sido firmado, él no se escondió de sus enemigos. Él siguió amando a Dios, orando a Dios, dice la Biblia que 3 veces al día. Nosotros muchas veces cuando oramos, hasta le sugerimos a Dios que haga las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera. Él no estaba preocupado, él seguía orando como antes. Nuestra búsqueda de Dios no debe ser limitada hasta cuando nos congregamos. Él estaba fuera de Jerusalén, él estaba en Babilonia, pero él todos los días tomaba tiempo para estar orando. En este momento que tenía ese problema, diríamos, él sabía que podía confiar en Dios. No sabía cómo lo iba a librar, pero él estaba confiando en Dios. El rey, cuando se enteró de la trampa que habían puesto las personas a Daniel, quiso librarlo, pero no pudo, porque había firmado esa ley, y lo echaron al foso de los leones. Esa noche el rey, quien lo apreciaba, no durmió porque estaba preocupado. Pero Daniel durmió tan bien, que yo no sé si tomó a un león como almohada o como colchón, pero él sí durmió bien porque él estaba confiando en Dios. Dice la Biblia en Daniel 6:20, al levantarse de mañana el rey fue al foso, y cuando llegó allí gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Dios lo había librado del foso de los leones. Dice la Biblia en Daniel 6, 4 y 5: entonces los demás gobernantes y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel de los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar. No aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron: no vamos a encontrar nada malo en su trabajo, mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Daniel fue un hombre, a los ojos de sus enemigos y del rey, un hombre intachable, un hombre de convicciones firmes. Pero pensemos en alguien más. En cuarto lugar, Pablo, el hombre que vivió en el lugar de Jesús. El apóstol Pablo fue llamado por Jesús a predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Él hizo un trabajo único, hizo 3 viajes misioneros. Él dijo una ocasión: todo lo he llenado del evangelio. Cuando fue llevado preso a Roma, aún estando en casa, dice la Biblia que un soldado lo cuidaba y él evangelizaba a uno, se lo cambiaban, mandaban a otro y lo evangelizaba, y mandaban otro y él seguía predicando a cada soldado que le enviaban. Dice Romanos 15, 18 y 19: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Su convicción fue tanta que a pesar de ser perseguido, azotado varias veces, se mantuvo fiel a Dios. Su rendición, su entrega fue completa. Y Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo rindió su vida a Jesús completamente. Hizo lo que Jesús enseñó. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él no solo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vivió una vida dirigida y usada por Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Dios nos tiene aquí en la tierra en su lugar. Jesús, estando en la tierra, ascendió, pero dejó a la iglesia en su lugar. Tú eres parte de la iglesia. La pregunta es: ¿vives en el lugar de Jesús? Debemos preguntarnos: ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Quiero concluir. En todo tiempo se necesita que el cristiano tenga convicciones firmes, pero ahora más que nunca. ¿Saben que la crisis o las crisis revelan lo que somos o de lo que estamos hechos? En este tiempo puedes mostrar tus convicciones, ahí donde estás y cómo estás. Tú y yo podemos mostrar nuestras convicciones como José lo hizo. David fue leal a un hombre, decía, endemoniado, a un hombre que lo perseguía para matarlo, pero él no lo tocó, porque ese hombre había sido ungido por Dios. Ya no estaba ungido, pero había sido ungido por Dios. Los enemigos de Daniel no encontraron nada como acusarlo. Era un hombre intachable. Tenía tanta convicción que estuvo dispuesto a ser arrojado a los leones. Dios honra a los que le honran. Los leones no lo tocaron. Pablo, decía, el hombre que vivió en lugar de Jesús, nos da una gran enseñanza. Nuestra convicción debe ser que tengamos una rendición completa a Dios. Dios quiere que seamos luz y sal. La iglesia está compuesta por todas las personas que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Al entregarnos y ser parte de su cuerpo, podemos vivir en su lugar. La pregunta es: ¿ya eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Ya entregaste tu vida a Cristo? Si aún no lo has hecho, ahora es el tiempo. Si lo hiciste un día pero te apartaste, en este tiempo necesitas reconciliarte con Dios. Si no lo haces hoy, no sé cuándo lo vayas a hacer. Lo que está pasando debe servirte para buscar de Dios. Te invito para que ahí donde estás, inclines tu rostro y repites esta oración. Amado Padre, ¿conoces cómo me he sentido en este tiempo? Es cierto que he tenido una religión, pero la religión no es una convicción firme en amarte, en obedecerte. Perdóname, porque me doy cuenta que he vivido a mi manera. En esta hora reconozco que te he ofendido, que he pecado,
Te pido perdón por todos mis pecados. Jesús, viniste a la tierra, fuiste a la cruz, moriste por mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Rindo mi vida a ti. Quiero vivir para ti, quiero ser parte de tu iglesia y quiero ser una persona de convicciones firmes. Gracias que me oyes y gracias por la vida que tienes para mí y que ahora quiero iniciar. Amén. Si tú ya rendiste tu vida a Jesús antes, no te conformes con vivir a tu manera. Si iniciaste el camino de Dios amando y buscando de Dios y después te conformaste con una religión, hoy entiendes que necesitas ser un cristiano de convicciones firmes, como José, como David, como Daniel o como Pablo. Vamos a orar. Padre, conoces mi vida. Perdóname si he vivido una vida cristiana a mi manera. Perdóname porque muchas veces no he demostrado que tengo convicciones firmes. He escuchado tu palabra. He estado en tu casa. Pero cuando estoy viviendo entre la gente, cuando estoy pasando por pruebas, tentaciones, conoces mi reacción, conoces mi actitud. En este tiempo y aún en el tiempo que pudiera venir, quiero ser una persona de convicciones firmes. Quiero dar gloria a tu nombre con mi vida, como lo hizo José con esa integridad, como lo hizo David con esa lealtad, como lo hizo Daniel, que fue un hombre intachable, como lo hizo Pablo, que él aprendió a vivir en tu lugar. Como parte de tu iglesia, me tienes en la tierra para vivir en tu lugar. Quieres bendecir a la gente a través de mi vida y quiero hacer esa bendición. Gracias porque tú haces posible al permitirte, al rendirme, que sea una persona, un cristiano de convicciones firmes. Gracias en el nombre de Jesús. Nos da gusto que se interesa en la cosa de Dios y le animamos a seguir cada día amando y buscando de Dios. Te amamos y te bendecimos. Dios te bendiga.